Imagina un mundo donde tu café diario lo preparan baristas romanos y el Internet se inventó en latín. ¿Qué pasaría si el Imperio Romano nunca hubiera caído, continuando su reinado por otros 1500 años? Esto no es solo una lección de historia, es una inmersión profunda en el mundo en el que podríamos haber vivido, moldeado por un imperio que nunca se desmoronó. Bienvenidos de nuevo a Caminando con los Grandes. Hoy no caminaremos por las ruinas de un imperio muerto. Hoy caminaremos por las bulliciosas calles de un imperio que nunca murió, la caída de Roma. Es un concepto tan fundamental en nuestra comprensión de la historia que lo usamos para dividir el tiempo. Es el evento que cierra la antigüedad y abre, según nos han enseñado, la Edad Oscura, la fecha simbólica del 476 después de Cristo, cuando el último emperador de Occidente, un niño llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por el general bárbaro Odoacro, resuena como el martillazo final sobre el ataúd de la civilización clásica. Pero, ¿fue este colapso tan repentino? ¿Fue inevitable? Durante siglos, los historiadores han debatido esto. Para algunos, como Edward Gibbon, Roma murió de 1000 cortes internos, una decadencia moral, una corrupción política desenfrenada y la pérdida de la virtud marcial, que la había hecho grande. El cristianismo, según él, suavizó el espíritu combativo del imperio, volviéndolo pasivo. Otros culpan a factores económicos, un sistema fiscal opresivo que aplastaba a los pequeños agricultores, una inflación galopante, causada por la devaluación de la moneda para pagar a un ejército cada vez más grande, y una dependencia paralizante del trabajo esclavo que sofocó la innovación tecnológica. El imperio, simplemente, se volvió demasiado caro para mantenerse a sí mismo. Están las teorías militares. Suscríbete a este canal. El imperio se había vuelto dependiente de mercenarios bárbaros, los foederati, para defender sus propias fronteras. Estos soldados germánicos tenían poca o ninguna lealtad al concepto de Roma. Luchaban por oro y por sus propios caudillos. Cuando el pago fallaba, simplemente tomaban lo que querían. La batalla de Adrianópolis en 378, donde un ejército de godos aniquiló a las legiones del emperador Valente, no fue solo una derrota, fue la prueba de que el ejército romano ya no era invencible. Y finalmente, están las teorías modernas, la catástrofe ecológica. Nuevos estudios sobre el clima y el hielo ártico sugieren que un periodo de enfriamiento global redujo las cosechas. Y peor aún, las pandemias. La peste antonina en el siglo II y la peste de Cipriano en el siglo III diezmaron a la población, vaciando las ciudades, reduciendo la base impositiva y haciendo imposible reclutar suficientes legionarios. Roma no cayó, fue empujada. Fue golpeada por el cambio climático, por virus mortales, por una crisis económica y por migraciones masivas en sus fronteras, todo al mismo tiempo. Vista así, la pregunta no es por qué Roma cayó, sino cómo demonios logró sobrevivir durante tanto tiempo. El colapso para muchos parecía inevitable, pero ¿y si no lo fue? Aquí es donde entra nuestro ¿qué pasaría si? La historia no es un camino recto, es un río con miles de afluentes. Un solo cambio, una sola decisión diferente en un momento crucial, puede desviar todo el curso de la civilización. No necesitamos un milagro, solo necesitamos un punto de divergencia. Imaginemos esto, año 378, batalla de Adrianópolis. En nuestra línea de tiempo, el emperador Valente, impaciente y arrogante, ataca al campamento godo sin esperar a su sobrino, el emperador Graciano, que venía con refuerzos. El resultado fue un desastre que borró del mapa a 2/3 del ejército de Oriente. Pero en nuestra nueva línea de tiempo, Valente espera. Quizás un explorador informa de la verdadera fuerza de los godos. Quizás su caballo tropieza esa mañana, retrasándolo unas horas cruciales. Los refuerzos de Graciano llegan. Los dos ejércitos romanos, unidos, aplastan a los godos. No hay tratado de paz humillante. No hay un estado bárbaro semi-independiente creciendo dentro de las fronteras del imperio. El mito de la invencibilidad germánica muere esa tarde. Este es nuestro punto de partida.
Un imperio romano que entra al siglo V no herido y a la defensiva, sino confiado y victorioso. ¿Cómo empieza a divergir esta nueva realidad de la nuestra? Inmediatamente. En nuestra línea de tiempo, el 31 de diciembre del año 406, el río Rin se congeló. Una horda masiva de vándalos, alanos y suevos lo cruzó y penetró en una Galia indefensa, sembrando el caos. En nuestra nueva línea de tiempo, las legiones de la frontera del Rin, bien pagadas y con la moral alta, están listas. El cruce del Rin no es una invasión, es una masacre para los bárbaros. Galia permanece segura. Hispania permanece segura. El vital granero de África del Norte nunca cae en manos de los vándalos. El corazón económico de Occidente sigue latiendo. Alarico el Godo, que en nuestro mundo saquearía Roma en el 410, en este mundo, es simplemente un general competente dentro de la estructura de mando romana. Un magister militum leal, porque sabe que no puede desafiar al poder imperial. El saqueo de Roma de 410, el trauma psicológico que conmocionó al mundo. Simplemente, entramos así al siglo VI. En nuestra línea de tiempo, este es el siglo de Justiniano, el emperador de Oriente, que sueña con reconquistar un Occidente perdido y bárbaro, gastando fortunas en guerras sangrientas en Italia y África que solo logran arruinar al imperio. En nuestra nueva línea de tiempo, no hay nada que reconquistar. El imperio romano sigue siendo una entidad unificada. El emperador del siglo VI, sentado en Roma o quizás en Constantinopla, o en ambas, no mira hacia atrás con nostalgia, mira hacia adelante, con los recursos combinados de todo el Mediterráneo a su disposición. Las ciudades de Occidente como Roma, Milán y Cartago no están en ruinas, están prosperando. Las escuelas de filosofía de Atenas no se cierran. Los acueductos se mantienen. Las calzadas romanas no caen en desuso. La alfabetización no colapsa. Las escuelas de filosofía de Atenas no se cierran. Los acueductos se mantienen. Las calzadas romanas no caen en desuso. La alfabetización no colapsa. No hay necesidad de que la Iglesia se convierta en la única guardiana de la cultura clásica, porque la cultura clásica nunca ha dejado de existir. En este mundo no hay una edad oscura esperando a la vuelta de la esquina. Solo está el siguiente capítulo del Imperio Romano. Y con 1500 años por delante, ese capítulo apenas comienza. En nuestra línea de tiempo, la caída de Roma creó un vacío de poder, de ley, de comercio y de conocimiento que sumió a Europa occidental en lo que llamamos la Edad Oscura. Pero en el mundo que estamos construyendo no hay vacío, no hay fragmentación, solo hay una continuación. Bienvenidos a la Pax Romana Última, la paz romana definitiva. ¿Qué sucede cuando el motor de ingeniería más grande del mundo antiguo no se apaga en el siglo V, sino que se le permite funcionar durante 1000 años más? La respuesta es una aceleración que cambia el mundo. En nuestro mundo, el Imperio Romano nos dio el hormigón, los acueductos, la cúpula del Panteón y una red de calzadas que todavía hoy define el mapa de Europa. Pero se estancó. ¿Por qué innovar máquinas que ahorren trabajo cuando tienes millones de esclavos para hacerlo? El Eolípila de Herón de Alejandría, una esfera de metal que giraba usando vapor, fue inventada en el siglo I. Para nosotros, fue una curiosidad de salón, un juguete. Pero en una Roma que nunca cayó, este juguete no se olvida. En un imperio unificado, estable y próspero, los filósofos naturales, lo que llamaríamos científicos, de la Biblioteca de Alejandría, que nunca se quemó, estudian estos textos. Quizás en el año 700 u 800, un ingeniero romano, enfrentando un problema logístico, como drenar las minas de oro de Dacia o Britania de manera más eficiente, mira el Eolípila y no ve un juguete, ve una solución. Comienza con bombas de vapor, máquinas rudimentarias pero efectivas, que permiten a Roma extraer más plata, más oro, más hierro. Este nuevo poder metalúrgico permite crear aleaciones más fuertes. El gladius y la lorica segmentata de las legiones son reemplazados por aceros más resistentes,
quizás incluso precursores del acero de Damasco, producidos en masa en las armerías imperiales. Para el año 1000 de nuestra era, esta Roma alternativa no está saliendo a duras penas del feudalismo. Está entrando en una era industrial temprana. Los ingenieros romanos, maestros de la hidráulica, combinan su conocimiento del agua con el del vapor. Las grandes fábricas estatales, impulsadas por máquinas de vapor, producen en masa textiles, cerámica y armas. Las legiones ya no marchan solo a pie. Quizás los primeros locomotores de vapor, bestias de hierro y humo, tiran de los vagones de suministros por las vías de piedra de las calzadas romanas, conectando Roma con Lutecia, París o Londinium en cuestión de días, no de semanas. Esta innovación solo es posible por la segunda gran divergencia, la inexistencia de la edad oscura intelectual. En nuestro mundo el conocimiento clásico se perdió. Tuvimos que esperar a que los eruditos árabes reintrodujeran a Aristóteles en Europa. La filosofía se convirtió en la sirvienta de la teología. En esta Roma eterna, la luz nunca se apaga. Las academias de Atenas y Alejandría continúan su trabajo ininterrumpidamente. Los textos de Platón, Aristóteles, Cicerón y Séneca no son reliquias, son la base activa y en evolución de la educación imperial. El estudio de la astronomía de Ptolomeo no se congela durante 1000 años. Es activamente desafiado, corregido y mejorado por observatorios imperiales. ¿El resultado? Un modelo heliocéntrico del universo no es una herejía que un Copérnico o un Galileo deben susurrar en el siglo XVI. Es una conclusión lógica a la que llega un astrónomo imperial en el año 900. La ciencia, la filosofía y el arte no necesitan un renacimiento, porque nunca murieron. El realismo del arte romano, su habilidad para capturar el retrato humano, no se desvanece en el arte religioso y plano de la Edad Media. En su lugar, evoluciona. Imaginen basílicas gigantes en el año 800, con frescos que superan en técnica y realismo a los de Miguel Ángel. Imaginen una filosofía que fusiona el estoicismo romano con los desafíos de gobernar un imperio global, creando una base ética para sus ciudadanos que no depende únicamente de la fe, sino de la ratio, la razón. Esta combinación de poder industrial y conocimiento avanzado crea una superpotencia logística, y una superpotencia logística con una sed insaciable de recursos y nuevos mercados, inevitablemente mirará más allá de sus fronteras conocidas. En nuestra línea de tiempo, los europeos medievales veían el océano Atlántico como el mar de las tinieblas, el borde del mundo. Para los romanos, nuestro mar, el Mare Nostrum, era el Mediterráneo. Pero para el año 1100 o 1200, esta Roma unificada, que controla toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente, ha agotado los recursos fáciles. Sus máquinas de vapor consumen bosques enteros. Sus fundiciones demandan montañas de mineral. La ruta de la seda es rentable, pero lenta y está a merced de los imperios del lejano Oriente. El emperador, aconsejado por astrónomos que saben que el mundo es redondo y por ingenieros que han construido naves más grandes y resistentes, quizás naves de vapor con casco de hierro, financia una expedición. No es un aventurero genovés rogando por dinero a una reina. Es una flota imperial. Zarpa desde las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, no en busca de las Indias, sino en busca de Hesperia, la tierra mítica del oeste. No la descubren en 1492, la descubren en 1250, y no la llaman el Nuevo Mundo, la llaman la Nueva Provincia. ¿Se imaginan el impacto? No es una conquista liderada por un puñado de aventureros como Cortés o Pizarro, luchando por la gloria personal y el oro. Es la maquinaria burocrática y militar de Roma. Cuando las legiones desembarcan en las costas de lo que llamamos México, no son unos pocos cientos de hombres, son miles, son ingenieros, magistrados, constructores de caminos. El choque con las civilizaciones azteca o inca es igual de catastrófico en términos de enfermedad, pero el resultado militar es aún más rápido y decisivo. Y lo que sigue no es una colonia extractiva fragmentada, es la romanización. Los ingenieros romanos
asombrados por Tenochtitlán, pero impávidos, la drenarían y construirían Nova Roma sobre sus cimientos, con un foro, un anfiteatro, baños públicos y acueductos que traerían agua fresca. La plata de Potosí no financiaría las guerras de una España fragmentada. Financiaría la expansión de la Pax Romana por 2 continentes. Para el año 1500 de nuestra era, esta Roma no solo dominaría el mundo conocido, habría creado un primer imperio verdaderamente global, un imperio transatlántico unido por flotas de vapor, gobernado por la ley romana y conectado por una sola voluntad imperial. Un imperio romano que ha conquistado el océano y ha dominado la máquina de vapor, no solo ha cambiado su propio destino, ha reescrito el destino de todas las demás civilizaciones del planeta. El mapa político de nuestro mundo, el que conocemos con sus casi 200 países, simplemente no existe. Observemos primero a Europa. En nuestra historia, la caída de Roma dio a luz al feudalismo. El poder se fragmentó en 1000 pedazos. De ese caos, lentamente, surgieron las naciones-estado: Francia, España, Inglaterra, los principados alemanes. Sus identidades se forjaron en la guerra mutua, la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años. Sus fronteras se dibujaron con sangre. En el mundo de la Roma eterna nada de esto sucede. No hay Francia, ni Alemania, ni España. Existen Galia, Germania e Hispania, pero son provincias geográficas, no identidades nacionales en competencia. La identidad primaria, la única que importa en la escena mundial, es civis Romanus sum. Soy ciudadano romano. La idea de que un francés y un alemán se odien por ser diferentes es tan absurda como que un milanés y un napolitano se odien. Y aunque eso pudiera pasar a nivel local, a nivel imperial, ambos son ante todo romanos. El Sacro Imperio Romano Germánico, el intento de Carlomagno y Otón I de revivir un imperio que nunca murió, es una fantasía innecesaria. El emperador legítimo, sucesor directo de Augusto, reina desde su palacio en Roma o Constantinopla. El poder nunca se fragmentó. Esto nos lleva a una conclusión asombrosa. Las guerras que definieron la historia europea simplemente no ocurren. La Guerra de Sucesión Española, las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas son borradas del libro de historia. ¿Por qué? Porque la causa fundamental de esas guerras, el nacionalismo, la competencia por los recursos entre potencias europeas rivales, es impensable. No puedes tener una guerra mundial entre naciones si solo hay una nación. Europa es una sola entidad, unificada bajo el águila. Los conflictos serían rebeliones internas, guerras civiles, pero no la aniquilación total de un continente dividido contra sí mismo. Pero el mundo es más grande que Europa. ¿Qué pasa cuando esta superpotencia unificada choca con las otras grandes fuerzas de la historia? Pensemos en el ascenso del Islam en el siglo VII. En nuestra línea de tiempo, los ejércitos árabes emergieron de la península y se encontraron con 2 imperios exhaustos: los bizantinos, romanos de Oriente, y los persas sasánidas, quienes acababan de librar una guerra apocalíptica de décadas. Los árabes se expandieron en un vacío de poder. En nuestra nueva línea de tiempo no hay vacío. El Imperio Romano nunca se dividió permanentemente. No hay un imperio bizantino debilitado. Hay un imperio romano unificado que, para el siglo VII, probablemente ya habría absorbido a su antiguo rival, Persia. Cuando los ejércitos árabes, unidos por una nueva fe, intentan expandirse hacia el norte, no encuentran provincias desmoralizadas y mal defendidas. Encuentran el Limes Arabicus, la frontera árabe, guarnecido por legiones profesionales, bien pagadas y equipadas con una metalurgia superior. El Islam, como fe, ciertamente nace. Es una fuerza teológica poderosa, pero su expansión militar es contenida. Permanece como una fe vibrante e influyente, pero geográficamente limitada a la península arábiga. No hay un califato que se extienda desde España hasta la India. Jerusalén nunca deja de ser una ciudad romana, y por lo tanto no hay cruzadas. La fractura religiosa y cultural entre el Islam y la cristiandad
o como haya evolucionado la religión romana, nunca alcanza ese punto de ebullición global. Avancemos rápido al siglo XIII. La horda mongol. En nuestro mundo, Genghis Khan y sus sucesores unieron a las tribus de la estepa y crearon el imperio terrestre más grande de la historia. Barrieron una China fragmentada, un débil sultanato de Khwarezmian y unos principados rusos desunidos. En nuestra línea de tiempo, la Horda Dorada cabalga hacia el oeste y en lugar de encontrar a los príncipes de Kiev, se topa con las legiones del Danubio y el Mar Negro. Esta no es una batalla medieval. Es una horda de la Edad Media contra un ejército de la era industrial temprana. Los mongoles son los mejores jinetes del mundo. Sus arqueros son incomparables, pero se enfrentan a líneas de legionarios atrincherados defendidos no solo por la Scutum y la Pilum, sino quizás por artillería primitiva y armas de fuego tempranas, desarrolladas por los ingenieros romanos siglos antes que en nuestra línea de tiempo. El resultado es una masacre. La ola mongola rompe contra el muro romano. Europa nunca conoce el terror de la horda. Rusia no es conquistada, sino que permanece como una provincia fronteriza romana, la Sarmatia romana. Esto nos deja con un mundo donde Roma domina Europa, África, el Medio Oriente y las Américas. ¿Significa esto que el mundo es unipolar? ¿Es todo romano? No. Porque existe un poder que no es una horda nómada ni un imperio fragmentado. Existe China. En el siglo XV o XVI, mientras las flotas de vapor romanas consolidan su control sobre la nueva provincia americana, la dinastía Ming o Qing de China es, en sí misma, el centro del universo. Es una civilización masiva, unificada, burocrática y tecnológicamente avanzada. Aquí es donde el mundo se divide. Roma, con su poder industrial y su mentalidad legalista, probablemente absorbe la India, que en nuestra línea de tiempo estaba fragmentada en principados rivales. Usando su táctica clásica de divide et impera, Roma convierte el subcontinente en la provincia India romana, la joya de su imperio oriental. Pero China es diferente. Es demasiado grande, demasiado unificada, demasiado lejana para una conquista militar directa, incluso para Roma. Lo que emerge no es un mundo unipolar, sino un mundo bipolar. Toda la geopolítica moderna se define por el enfrentamiento de estos dos titanes. La Guerra Fría no es entre Washington y Moscú, sino entre Roma y Beijing. Es un mundo sin OTAN ni Pacto de Varsovia, sino con la Federación Imperial Romana y la esfera de la dinastía china. Luchan por el control de los estados intermedios, quizás los reinos del sudeste asiático o las estepas siberianas. Es un juego global de ajedrez entre dos civilizaciones que se ven a sí mismas como las únicas verdaderas potencias del mundo, ambas creyendo que tienen el mandato del cielo o el favor de Júpiter Optimus Maximus. Esta es la verdadera geopolítica reimaginada. No un mundo sin conflicto, sino un mundo donde el conflicto se ha elevado a una escala inimaginable entre dos superpotencias verdaderamente eternas. Un imperio que dura 2 milenios, que abarca 4 continentes, no se sostiene solo con legiones y máquinas de vapor. Se sostiene con un software cultural, un sistema operativo invisible que se instala en la mente de cada ciudadano, desde el senador en Roma hasta el minero en la nova provincia de los Andes. ¿Cuál es este software? Comienza con el lenguaje. En nuestro mundo, el inglés se convirtió en la lengua franca por el poder de dos imperios, el británico y el estadounidense. En el mundo romano, ese lugar lo ocupa el latín, pero no es el latín de Cicerón. Olviden las declinaciones complicadas. Es un latín imperial vulgar 2.0, un idioma que ha evolucionado durante 2000 años ágil, pragmático y que ha absorbido miles de palabras de las provincias, términos germánicos para la guerra, palabras celtas para la naturaleza, conceptos náhuatl de las Américas y palabras sánscritas de la India. Es el idioma de la Rete Mirabile, la red global de información. Es el idioma en que se escriben los artículos científicos, las cotizaciones de la bolsa de valores y las órdenes militares. Las lenguas romances que conocemos, español, francés, italiano, portugués, nunca nacieron.
no tuvieron la oportunidad de divergir en el aislamiento de la Edad Oscura. En su lugar, todos los ciudadanos del vasto imperio hablan esta forma estandarizada de latín imperial. Las lenguas locales, como el galés o el euskera, sobreviven, pero son dialectos pintorescos. El latín es el idioma del poder, y si el latín es el software, la ley romana es el sistema operativo. En nuestro mundo, tenemos una fractura legal entre el common law, ley anglosajona, y el civil law, ley continental, irónicamente basada en la romana. En este mundo, solo existe la ley romana. El Corpus Juris Civilis de Justiniano no fue una recuperación del saber perdido. Fue una simple actualización de un sistema legal que nunca dejó de funcionar. Conceptos como inocente hasta que se demuestre lo contrario, la ley natural y la primacía de la evidencia escrita son la base de toda la sociedad. Un contrato firmado en una provincia de África es instantáneamente ejecutable en una de Asia. El comercio y la gobernanza son increíblemente eficientes, pero esta ley también trae la pregunta central de la política romana. ¿Quién es ciudadano? ¿Civis Romanus sum? Esta fue la gran lucha de la República y el Imperio. En este mundo, la ciudadanía romana, con todos sus derechos y protecciones legales, sería el premio más codiciado, y el Imperio la usaría como su herramienta de asimilación más poderosa. No importa tu raza o tu origen, si aprendes latín, sirves en las legiones y adoptas las romanitas, tú o tus hijos pueden convertirse en ciudadanos. Sería la fuente de los grandes movimientos de derechos civiles del Imperio, la lucha constante de los peregrini, extranjeros provinciales, por obtener la plena ciudadanía. Y luego está el alma del Imperio, la religión. El punto de divergencia que elegimos, en el siglo IV, es crucial. Ocurre después de que el cristianismo haya comenzado a extenderse, pero antes de que Teodosio lo convirtiera en la única religión estatal y prohibiera el paganismo. Roma nunca se vuelve cristiana, pero tampoco permanece pagana en el sentido antiguo. Roma era sobre todo pragmática. Su genio religioso era el sincretismo, la absorción. Cuando conquistaban un pueblo, no prohibían a sus dioses. Les construían un templo en Roma. Isis de Egipto y Mitra de Persia se convirtieron en dioses romanos inmensamente populares. En esta línea de tiempo, el cristianismo es tratado de la misma manera. Jesús, el filósofo de Judea, es absorbido en el panteón. Es visto como una deidad poderosa de la ética, la compasión y la otra vida. El emperador, como Pontifex Maximus de todos los cultos, probablemente financia la construcción de una basílica espectacular al Deus Christus junto al templo de Júpiter Óptimo Máximo. Puede ser un seguidor de Mitra en la Legión, un devoto de Isis en Alejandría, un estoico en la Academia o un cristiano en la sinagoga, siempre y cuando cumplas con una cosa: el culto imperial. Esta es la única regla no negociable. Una vez al año, debes quemar una pizca de incienso por el Genius, el espíritu divino del emperador y del Estado. No es un acto de fe, es una declaración de lealtad política. Esto crea un mundo de increíble tolerancia religiosa, pero una tolerancia con un filo de acero. Los únicos grupos perseguidos no serían los herejes, sino los ateos en el sentido romano, aquellos que rechazan participar en el juramento de lealtad. Los monoteístas intransigentes, ya sean cristianos o judíos, que insistan en que solo hay un Dios y se nieguen a honrar al emperador, no serían vistos como teológicamente incorrectos, sino como políticamente subversivos. Serían traidores. Finalmente, ¿cómo sería vivir un día en esta Roma del siglo XXI? Olviden nuestras ciudades caóticas y congestionadas. La palabra clave es ordo, orden. El centro de la ciudad de Roma eterna o Nova Roma sería una megalópolis de decenas de millones. Los rascacielos existirían, pero no serían cajas de cristal. Imaginen edificios de 100 pisos con la estética del Panteón, hechos de hormigón autocurativo y acero, adornados con arcos colosales y cúpulas doradas. Los acueductos gigantescos, ahora tuberías de polímero del tamaño de un tren,
traerían agua fresca de las montañas a cientos de kilómetros, alimentando fuentes monumentales y generando gigavatios de energía hidroeléctrica. El transporte no serían coches privados, demasiado individualistas, demasiado caóticos para la mente romana. Sería una red de transporte público perfecta, trenes de levitación magnética en túneles subterráneos, subcalzadas y tranvías silenciosos en la superficie. Y tu día terminaría en las termae, los baños públicos. Pero no son pequeñas casas de baño, son complejos colosales del tamaño de un centro comercial. Son el verdadero centro de la vida social. Aquí el ciudadano romano se encuentra con amigos en el caldarium, sala caliente, hace ejercicio en la palaestra, cierra tratos de negocios, debate de política y se relaja. Y para el entretenimiento, panem et circenses, el pan y circo. El Coliseo no tendría combates a muerte, eso es primitivo para un imperio de 2000 años. Pero el Circus Maximus, ese sería el deporte rey. Imaginen las facciones, los rojos, los verdes, los azules, los blancos, no como equipos de la antigüedad, sino como franquicias deportivas globales multimillonarias. Los aurigas no conducen carros de madera, sino vehículos ultraligeros de fibra de carbono, tirados por caballos genéticamente perfeccionados, compitiendo a velocidades de 100 kilómetros por hora. Las apuestas serían globales. Los aurigas, los héroes de este mundo. Sería una vida de orden, de comodidad pública, de entretenimiento espectacular y de una fe inquebrantable en que ser romano es ser la cúspide de la civilización. Un mundo limpio, eficiente, seguro y quizás, para nuestra mentalidad, completamente sofocante. Hemos construido un mundo, un imperio de 2 milenios que domina la máquina de vapor, ha cartografiado el genoma, ha colonizado continentes y se enfrenta a su único rival al otro lado del mundo. Hemos visto sus ciudades, sus leyes y sus dioses. Pero ahora debemos hacer la pregunta final y más importante. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo piensa y siente un ser humano que ha crecido en un imperio eterno? Cuando miramos el skyline de una megalópolis como Nova Roma o Alexandria, no vemos la ansiedad de nuestro mundo. Nuestros edificios de vidrio y acero gritan, «Soy nuevo, soy el futuro». Los suyos, no. Un rascacielos romano, una cúpula colosal de hormigón que se eleva 1000 metros, no grita. Susurra, «Siempre he estado aquí y siempre estaré». El principio que guía su tecnología y su infraestructura no es la disrupción, sino la eternitas, la eternidad. ¿Por qué construir un puente que dure 100 años cuando, con un poco más de esfuerzo, puedes construir uno que dure 2000? Los puentes de nuestra línea de tiempo son meros andamios comparados con los suyos. Su tecnología, por tanto, aunque avanzada, es conservadora. Tienen su red mirabile, su red global de información, pero no es el salvaje oeste caótico y anárquico de nuestro Internet. Es una red centralizada, monitoreada y curada por la oficina del censor imperial. El flujo de información está controlado. El objetivo no es la libertad de expresión individual, un concepto que les parecería infantil y peligroso. El objetivo es la dignitas y la gravitas del Estado. El contenido que promueve la sedición, el caos o una conducta no romana no se debate, simplemente se elimina. Esto nos lleva a su sistema político. ¿Cómo se gobierna un imperio tan vasto durante tanto tiempo, con un solo emperador? La historia de los malos emperadores de los siglos I y II, Calígula, Nerón, Cómodo, les habría enseñado una lección vital: un solo hombre, un poder absoluto. En una era de tecnología avanzada, imaginen a Nerón con acceso a armas nucleares, es un riesgo que aniquila al imperio. Por lo tanto, el sistema habría evolucionado. El emperador del siglo XXI no es un tirano caprichoso, es una institución. Es el imperator, el comandante en jefe, es el Pontifex Maximus, el líder religioso, y es el Princeps Senatus, el primero del Senado. Pero está controlado. ¿Por quién? Por el Senado.
Pero no es un senado de políticos populistas elegidos por un voto de masas. La democracia directa, para la mentalidad romana, es el caos. Es la demagogia que destruyó la república. No, este senado es una tecnocracia aristocrática. Está compuesto por los gobernadores más exitosos de las provincias, los generales retirados que han ganado grandes campañas, los directores de los vastos gremios imperiales, del acero, del grano, del transporte, y los magistri de las grandes academias filosóficas y científicas. Es una junta directiva de los hombres y mujeres más competentes del imperio, y el emperador es su director ejecutivo. ¿Y el pueblo, la plebs? Para ellos, el contrato social es simple y claro: panem et circenses, pan y circo. El Estado te garantiza comida, te garantiza seguridad. La pax romana es total. Te garantiza la mejor atención médica del mundo en los hospitales públicos. Te garantiza entretenimiento espectacular en el Circus Maximus y en los anfiteatros. A cambio, tú le das al Estado una sola cosa: tu lealtad absoluta. Tu voz política se ejerce a través de tu gremio, de tu legión, de tu comunidad local. Pero la idea de votar para cambiar el rumbo del imperio es tan extraña como votar para cambiar el curso de las mareas. Y esto, finalmente, nos lleva al impacto psicológico. ¿Cómo es ser un ciudadano de este mundo? En nuestra línea de tiempo, vivimos en la perpetua ansiedad del progreso. Estamos obsesionados con el futuro, con romper el pasado, con la innovación disruptiva. ¿Por qué? Porque nuestra civilización está construida sobre las ruinas. Sabemos que las cosas caen. Ellos, no. El ciudadano de esta Roma eterna no tiene nuestra crisis existencial. No se pregunta quién soy. Lo sabe desde que nace. Es romano. Su identidad es sólida como la piedra de sus templos. Hay un peso de 2500 años de historia ininterrumpida sobre sus hombros. Esto le da una gravitas, una seriedad que nosotros hemos perdido. El propósito de su vida es claro: ser un buen hijo, un buen soldado o magistrado, un buen ciudadano. Honrar a sus ancestros, dejar el imperio un poco más fuerte de como lo encontró, contribuir a la eternitas. Es una vida de profundo significado y seguridad. Pero esta seguridad tiene un precio aterrador. No hay espacio para la verdadera individualidad. No hay lugar para la rebelión. La contracultura no es una fase juvenil, es una enfermedad social. La disrupción no es innovación, es traición. Es una sociedad que ha perfeccionado el orden a costa de la libertad. Una humanidad que ha cambiado el caos glorioso por una jaula de oro perfecta, eficiente y limpia. Es una civilización que nunca tuvo un renacimiento, porque la luz de la antigüedad nunca se apagó, pero tampoco tuvo una ilustración, porque la autoridad del Estado y la tradición nunca fueron derrocadas por la primacía del individuo. Y aquí volvemos a nuestro mundo. Un mundo caótico, fragmentado, ansioso y a menudo irracional. Un mundo nacido de la tragedia de la caída de Roma. Miramos esta Roma eterna que hemos construido y en nuestros momentos más oscuros quizás sintamos envidia. Envidia de su orden, de su propósito, de su unidad. Pero, ¿podríamos vivir allí? ¿Podríamos pagar el precio de nuestra libertad individual, nuestra libertad de estar equivocados, nuestra libertad de ser caóticos, nuestra libertad de elegir nuestro propio camino? La caída de Roma fue quizás la tragedia que definió nuestro mundo. Pero en esa caída, en ese colapso, en ese vacío, encontramos el espacio para construir algo nuevo, algo desordenado, algo imperfecto, algo nuestro. La gran ironía es esta: Roma tuvo que caer para que nosotros, en toda nuestra gloriosa imperfección, pudiéramos levantarnos. Gracias por caminar con nosotros en este viaje. Si la historia contrafactual te apasiona, dinos en los comentarios: ¿qué pasaría si te gustaría que exploráramos? ¿Qué otro momento crucial de la historia deberíamos desviar? No olvides suscribirte a Caminando con los Grandes, porque la mejor manera de entender el presente es atreverse a imaginar un pasado diferente.